En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón, cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás, al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo, Pasión por el Rayo Radio. Saludos y muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Enclave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Este es el número 4 de la temporada 9, 9 años ya empezando la novena temporada, hablando del Rayo, de la actualidad del equipo de Vallecas, y hoy venimos con una mochila llena de, a ver cómo lo digo, de decepción, pero de algo de ilusión con vistas a lo que tenemos el jueves por delante. Hemos jugado contra el Atlético de Madrid, derrota. Hemos jugado contra el Sevilla, derrota. Jugamos contra el Esquendilla de Macedonia el jueves. La Conference viene a Vallecas, como para no estar ilusionados. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con vosotros un lunes más en este 29 de septiembre del 2025, desde las 9 en punto de la noche. Lo digo siempre, sabemos a qué hora empezamos, no sabemos a qué hora vamos a terminar. Por delante, un programa en el que vamos a hablar de Atlético de Madrid, de Sevilla, del filial, del femenino, del juvenil y de Europa. Y pese a todo, venimos disfrutones, venimos con ganas, venimos a pensar en el futuro y a contar el pasado, pero a pensar en el futuro, que promete, ¿eh? Confiad en mí, confiad en mí. Pasión por el Rayo Radio. 9:03, empezamos. El Rayo perdió el miércoles en el Metropolitano por 3-2 con hat-trick de Julián Álvarez. Los vallecanos se pusieron 1-2, pero en el tramo final terminaron cediendo la victoria. Y ayer contra el Sevilla, nueva derrota. Los de Íñigo fueron muy superiores, pero muy superiores. Y tras no acertar en una de las muchas ocasiones, o en varias, o en ninguna de las muchas ocasiones que tuvieron, los hispalenses en una contra hicieron el definitivo 0-1. Increíble, ¿eh?
Y con estos dos nuevos resultados, el Rayo se sitúa 15º en la tabla con 5 puntos ya en zona baja, en zona peligrosa. Y como decía en la presentación, el jueves Europa vuelve a Vallecas. El Rayo recibirá la visita del equipo de Macedonia, Shkendija, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. Y por otro lado, en un fin de semana bastante malo, malísimo para los nuestros quitando a los juveniles, el femenino perdió en Guadalajara, el filial salió goleado de su visita al Fuenlabrada y, como digo, el juvenil fue el único que salvó los muebles de la franja, logrando su segunda victoria consecutiva. Enhorabuena. Gracias por estar ahí, a todos los que estáis en directo, gracias también a los que nos escucháis en los podcasts, en los que seguimos creciendo, seguimos aumentando visitas, oyentes, seguidores. Gracias de corazón, como siempre. Sois los mejores, no me canso de decirlo. Y hechas las presentaciones, contados un poco por encima los titulares del programa de hoy que analizaremos posteriormente y que también tendremos la visita, como siempre, de Nacho Herrero para entrar más en profundidad, vamos con el contenido del programa de esta noche. Arrancamos. Hola, soy Jesús Diego Cota, es jugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Soy Jesús Diego Cota y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Crónicas, entrevistas, partidos en directo, actualidad, afición. Esto es Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues ese soy yo. Y tengo que reconocer que estoy loco porque llegue el jueves. Sé que hay que vivir paso a paso, hay que ir pues quemando etapas, que llegue el martes, que llegue el miércoles y estar en... imagino que en la misma cabina que en el partido del playoff, ya veremos, en ese estadio de Vallecas, para narrar junto a mi compañero Nacho Herrero el reencuentro de la franja con las competiciones europeas y ese Rayo Shkendija que vamos a disfrutar de lo lindo, seguro, aquí en esta casa, y con la ayuda y con la colaboración y con el patrocinio tanto de Red Piso en las oficinas de Vallecas, en Palomeras, en Villa de Vallecas y en Sánchez Lagavia, y también con los nuevos amigos que nos acompañan también en las retransmisiones de la Conference de Autoescuelas Rayo, que también se han subido al barco y desde aquí les agradecemos muchísimo que estén con nosotros también en las competiciones europeas del Rayo y espero que también en la Copa del Rey. De momento vamos con lo que ha pasado en este fin de semana y después ya entramos en materia también con lo que esperamos que sea el partido del próximo jueves en esa Conference League del Rayo Vallecano. Hola Íñigo, buenas noches. A Íñigo le saludo luego, ¿os parece?
De momento vamos a contar que el Atlético de Madrid se adelantó frente al Rayo el pasado miércoles en el Metropolitano con gol de Julián Álvarez, al que su entrenador pues le había pedido ser protagonista, y vaya si lo fue. El Rayo fue creciendo poco a poco en el partido y al filo del descanso logró empatar con un golazo, menudo golazo de Pep Chavarría por la escuadra. Yo creo que va a ser uno de los goles de la Liga, y si no al tiempo. Y a la vuelta de vestuarios, el Rayo siguió siendo mejor que el Atlético de Madrid, que no encontraba la manera de hacer daño a un Rayo que iba a lograr el 1-2 con suspense, eso sí, porque el VAR tuvo que entrar para decidir si la posición de Álvaro era legal o no, pero sí lo era, y tras una escapada espectacular, dribló a Oblak y conseguía el 1-2 y poner por delante al Rayo en el partido ante el Atlético de Madrid. Ahí todos creímos que llegaba el día en que por fin le íbamos a hincar el diente al Atlético de Madrid, pero pues eso, a partir de ahí el Atlético de Madrid metió una marcha más a su fútbol, y aunque el Rayo tuvo alguna ocasión para haber sentenciado, los de Simeone terminarían encerrando a los vallecanos. Julián Álvarez, el héroe del partido para ellos, en 2 ocasiones, la última en el minuto 90, sentenció el choque. Y hablaremos de ello, pero el Atlético de Madrid, desde mi punto de vista, debió terminar el partido con 9 jugadores, debió expulsar a Coque porque agarró del cuello a Batalla, y debió expulsar a Marcos Llorente porque le dio un puñetazo a Pep Chavarría, se lo quitó de encima con un golpe. Pero el árbitro y el VAR pensaron diferente a como pienso yo. Y al final nos vinimos del vacío del Metropolitano pensando ya en el partido del Sevilla, pero antes vamos a escuchar ese saludo que se nos colaba hace unos segundos a Íñigo en esa sala de prensa del Metropolitano, que nos decía esto. Hola Íñigo, buenas noches. Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. Te hemos visto durante toda la primera parte pedir calma y tranquilidad al equipo. Después del descanso yo creo que has encontrado eso que le pedías a los jugadores, y por otro lado el tema de las rotaciones, muchos cambios en el equipo inicial, ¿no? Bueno, es un escenario que no puedes estar... Ni siquiera cuando estás perfecto te garantiza que físicamente puedas aguantar el ritmo que ellos proponen, dado su nivel físico y su nivel técnico. Y sí, en la primera parte estábamos un pelín desajustados por algún movimiento que han hecho ellos para contrarrestar nuestra presión desde la banda, aunque tú lo veas clarísimo, ¿no? Es evidente que no van a poder alcanzar a acertar lo que quiero decir. Entonces mi mensaje era de, bueno, vamos perdiendo, vamos a tener calma, a ver si en algún momento este tipo de equipos te deja un pequeño escenario para ti, si no eres capaz de imponerte antes. Y bueno, lo hemos encontrado con el gol de Pep, y luego en el descanso hemos podido, bueno, conversar, ajustar este tipo de detalles, y creo que la segunda parte hemos estado mucho más cómodos, a pesar de que hemos perdido el partido en la segunda parte. Íñigo, te preguntaba al principio por el tema de las variaciones en el 11, pensando más, imagino, en el futuro y en la acumulación de partidos que tiene el equipo y no tanto en el pasado, porque no es algo habitual en tus alineaciones ver tanto movimiento de jugadores, ¿no? Sí, tiene que ver con, como decía en la previa, si lo recordáis, con el planteamiento del partido del Atlético de Madrid, las dolencias físicas que van apareciendo, y hemos hecho 2 partidos, que no es algo nuevo para nosotros, jugar en jornada intersemanal. Ahora vamos a domingo, después vamos a jueves y después volvemos a ir a domingo. Entonces, lo que uno imagina es que si en 2 partidos han aparecido alguna fatiga muscular que hay que gestionar, que puede pasar más a menudo con el paso de estos partidos. Entonces, bueno, como confío plenamente en la plantilla, no vengo hoy, a pesar de hacer muchos cambios, más temeroso, timorato, o pensando que tenemos menos opciones de ganar.
Pues eso es lo que decía el entrenador del Rayo a preguntas de Pasión por el Rayo, que es, bueno, pues estuvimos allí en el Metropolitano con las fotos y también con la crónica y con los protagonistas, bueno, con el protagonista, porque no salió ningún jugador del Rayo a la zona mixta, como pasa muchas veces a lo largo de la temporada. Yo diría que casi en ningún partido de los de fuera, muy poquitos sacan a jugadores a dar la cara y a hablar cuando se pierde y a celebrar las victorias cuando se gana. Y da igual que nos hagamos 700 kilómetros, 300, 500, que estemos allí, que sigamos al equipo, que queramos trasladaros la opinión de los futbolistas, que queramos contaros todo lo que se vive, porque si no lo hacen, si dicen que no, pues es que no, ya está. Pues en el Metropolitano no salió ningún jugador del Rayo. Y ante el Sevilla ayer el Rayo fue dominador del partido en todo momento, apenas sufría en defensa y poco a poco iba acumulando ocasiones de peligro. Una tras otra las oportunidades se irían marchando al limbo, en ocasiones por falta de acierto y en otras porque Odiseas, el portero del Sevilla, estuvo a un gran nivel. Y esto ya es habitual, que los porteros rivales pues hagan partidazos aquí. Alemão, qué buen partido el suyo, cómo trabaja ese hombre. De Frutos, Álvaro, Leyen, Isi, muchísimas ocasiones perdidas a lo largo de más de 90 minutos de partido. Y del Sevilla, ¿qué decir? Pues que los sevillistas por su parte se pasaron todo el partido perdiendo tiempo y buscando el empate hasta encontrarse con una contra en el minuto 87 para sentenciar el choque. Ver para creer, 0-1 y derrota de un Rayo que mereció la victoria claramente. Por cierto, sin grada visitante, o por lo menos de manera oficial, porque la Liga sigue negándole al Rayo que pueda vender visitas de visitante, pero cientos de aficionados del Sevilla en las gradas del estadio de Vallecas poniendo color, calor, animación. Impresionante el ambiente por las dos partes. Gran ambiente de fútbol en el estadio de Vallecas, a pesar de todas las cosas que pasan en ese estadio extradeportivas. Y me refiero a lo que me refiero, ya lo sabéis. Y por cierto, Camello expulsado por llamar chulo al árbitro, eso fue lo que puso en el acta el colegiado, y que ha pedido perdón el jugador del conjunto vallecano, diciendo en las redes sociales que no ha sido una semana fácil para él y que seguramente no ha sabido gestionar bien su frustración, que supone que de los errores se aprende, que está decepcionado consigo mismo y que quiere pedir perdón porque después del calentón llega la culpa y le duele haber fallado a sus compañeros y a la afición. El jueves nos vemos en Vallecas, aupa Rayo, ha escrito Sergio Camello en sus cuentas de las redes sociales. Y después de el análisis de ese partido vamos con los protagonistas. Vamos a empezar escuchando al técnico del Sevilla, que habló maravillas del Rayo, lógico, porque el Rayo fue mucho mejor que su equipo. Este es Almeida. Este partido es muy difícil acá. Es muy difícil porque el Rayo juega bien al fútbol, presiona muy bien. Son intensos, son agresivos, saben cuándo jugar largo, saben cuándo salir jugando, tiene un montón de variantes desde su portero hasta los jugadores que entraron, pero eso habla de su entrenador, que los dirige bien, que tiene una idea clara y se ve así. Entonces, este partido es muy difícil de venir y ganarlo. El primer tiempo, consecuencia del rival y falta de movilidad nuestra para animarnos a jugar un poco más, sabiendo qué sector estaba descubierto una vez que recuperábamos el balón. Pero el rival asfixia, el rival presiona muy bien, y por eso digo, cuando un equipo viene trabajado se nota bastante. Y bueno, el segundo tiempo creo que pudimos corregir algunas cosas, algunas líneas de pase que el primer tiempo las encontraban, no por... las encontraban porque estábamos tarde en el movimiento, ya estaba hablado. Después nos animamos un poco más. Entonces sí creo que hoy, sobre todo por estadística y todo, y el partido que menos jugamos, el partido que menos tiramos, el partido que menos duelo ganamos, pero combatimos, y por eso digo que el partido anterior que perdimos, contra también un grandísimo rival, hubo un pasaje del partido que lo hicimos muy bien, comparando con el rival, ¿no? ¿Y para qué están formados algunos equipos y para qué estamos formados nosotros? Hay realidades. Entonces, pero sí soy consciente y admito. Sí me
Me quedo con esta entrega que tienen los jugadores, porque para cambiar cosas lo primero que hay que tener es el amor propio de querer cambiarlas. Y nuestros jugadores pueden estar en momentos más finos que otros, pero están entregando cada pelota la última para ellos. Y bueno, esto es el espíritu que buscamos. Buenas tardes, míster Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. Bienvenido a Vallecas y enhorabuena por la victoria. Si usted fuera entrenador del Rayo, ¿estaría preocupado? ¿Ve a un equipo que ha estado hoy enfrente a ustedes para estar en la zona baja de la clasificación con 5 puntos? Yo si fuese... No, soy entrenador del Sevilla, no me puedo poner en el lugar de otro entrenador. Me pondría en lugar de un presidente. Tiene un técnico espectacular. Espectacular. Porque nosotros nos rompimos la cabeza para ganar este partido. Y nos llevó mucho tiempo y tiene muchísimas cosas buenas el Rayo. Muchas que si analizan y estudian fútbol, se las inculca ese entrenador. Entonces, los resultados, todos luchamos por resultados. Tienen buenos jugadores y tienen un gran entrenador. Y lo respeto. Y les deseo lo mejor, la verdad. Bueno, pues bonitas palabras del entrenador del Sevilla, reflejando lo que todos vimos sobre el terreno de juego en ese Rayo 0, Sevilla 1, como el Rayo había sido mejor que el Sevilla, cómo dominó todas las fases del partido, cómo estuvo en ataque, cómo controló en defensa, y en el único despiste que tuvo el equipo de Vallecas ya al final del partido, en esa contra, pues llegó una de las máximas de este deporte, ¿no? Cuando tú perdonas, al final lo terminas pagando, y el Rayo lo pagó muy caro y cosechaba la segunda derrota consecutiva después de la que decíamos contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y justo antes del partido del jueves de ese ilusionante estreno en ya la fase de grupos de la Conference. Las palabras de Almeida diciendo que respeta al Rayo y que le desea lo mejor, y nosotros le damos las gracias, por supuesto. Vamos a escuchar ahora al técnico del Rayo, a Íñigo Pérez, que dijo muchas cosas y las vamos a escuchar todas aquí. Este es Íñigo después de ese Rayo 0, Sevilla 1. Bueno, mi cabeza está en el gol recibido, que es la única forma en la que me voy a quedar satisfecho conmigo mismo. Hay, como dices tú, muchísimos aspectos positivos desde que hemos comenzado la Liga, incluyendo el partido de hoy, pero creo que lo que nos ha hecho un equipo, en este caso como ha descrito el entrenador del Sevilla, es que no ponemos excusas, que nos adaptamos, que siempre vamos hacia adelante, y la única manera de ir hacia adelante y progresar es incidir en las cosas que no hacemos bien. Bueno, creo que es adivinable el sentimiento que tenemos todos dentro del vestuario cuando ya no en los últimos dos o si has merecido o si no has merecido, perder duele y hay que aceptarlo. Siempre se hacen analogías, cuando uno sale derrotado en un partido el vestuario parece un funeral, y yo en los que he podido estar veo unión, veo afecto, veo cariño entre los miembros de esa familia, y sabemos que nosotros tenemos un grupo muy bueno, somos un grupo muy bueno, entonces hay que pasarlo juntos, no podemos dramatizar y insisto, mi mensaje es claro: mejorar en aquellas cosas que no hemos hecho hoy bien y que se vienen repitiendo. Cuando pierdes, tener un partido el jueves es una oportunidad que, por lo menos mentalmente, uno no debe dejar de aprovecharla, porque enseguida puedes cambiar el estado de ánimo, y eso en el fútbol es muy importante. Sabemos la trascendencia que tiene la mentalidad para poder desarrollarte bien en un partido. Los jugadores son fuertes, son duros, lo dije ayer, pero necesitamos ese partido del jueves para poder resarcirnos, volver a ganar y no hacer diferenciación entre competiciones en el aspecto mental, para poder enseguida impulsarnos y todo aquello bueno que hacemos que tenga un premio para nosotros y por supuesto para la gente. Bueno, te agradezco el tipo de pregunta y la pregunta, porque se nota que tienes empatía y ves que estamos dolidos, y además creo que tienes razón en lo que dices. Cuando digo que hacemos cosas mal, me refiero a que hemos empujado, desde que yo soy entrenador o yo soy el que dirige, hemos empujado tanto el estándar de calidad, el estándar de exigencia de los jugadores, que nosotros, si queremos
mantenernos este año en Primera División y progresar en Conference, progresar en Copa del Rey, debemos exigirnos todavía más de lo que nos hemos exigido, porque va a ocurrir que no vamos a ganar la Conference, o sí, pero es probable que no. Lo mismo con la Copa del Rey, pero eso va a hacer que esa exigencia tan alta nos provoque que podamos permanecer en Primera División. Si nosotros nos quedamos con los estándares de calidad antiguos, los del año pasado, los del anterior, desde que yo estoy, no nos va a dar, seguro que no nos va a dar, porque, lo he dicho muchas veces, alrededor tenemos demasiados quistes que nos impiden poder desarrollarnos como un equipo normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hoy hay muchísimas cosas muy buenas, el otro día hubo un montón de cosas buenas. Si vamos hacia atrás, quizá exceptuando en el Sadar, todos los días creo que hemos merecido tener más puntos de los que hemos conseguido, pero eso no va a elevar mi estándar de calidad ni el de los jugadores. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy mal? Bueno, en el gol, por ejemplo, es un golpeón largo. Hay una primera disputa que no ganamos, que puede suceder, pero los retornos no son buenos. Y ellos, con un disparo a puerta, nos hacen gol, pero en vez de mirar eso, en vez de mirar todas las cosas buenas, debemos ver a que, oye, mira, solo ha sido una acción puntual en el partido, pero tampoco debe ocurrir. Cuando se dice no debe ocurrir, es sabiendo que va a ocurrir, pero que a los jugadores yo les tengo que decir que no puede ocurrir, para que si buscamos la perfección que no existe, quedemos en la excelencia, que es lo que ocurrió el año pasado. Entonces vamos a ir por este camino y ojalá aumentemos el nivel de acierto y así, como dices tú, podamos adelantarnos algún día o tener una diferencia de 2 goles y poder celebrar. No, a ver, quizá me he explicado mal. No hay muchas cosas malas. En este primer tramo de temporada no hay muchas cosas malas. Hay situaciones que mejorar, que se han repetido y nos han costado partidos. Hay muchísimas situaciones muy buenas. Lo dije ayer, incluso mejor que la temporada anterior. Pero si nosotros, con todo nuestro contexto y con 2 competiciones, queremos progresar en una competición, progresar en otra y mantener el estatus en Primera División, debemos autoexigirnos todavía más. Es difícil porque es prácticamente imposible entrenar mejor que este grupo de jugadores y es prácticamente imposible que se relacionen mejor entre ellos. Y entonces lo único que podemos hacer es que hay que mejorar. Hay muy poco, yo miro y hay muy poco. Quizá yo sea el que más tenga que aprender o que mejorar o tomar otro tipo de decisiones, pero creedme que en eso gasto bastante tiempo. Entonces, por eso digo que hay que incidir en los detalles que nos están costando los partidos, hacer permanente y regular todas las cosas buenas que hacemos, y es el único camino que veo debido a todas las dificultades que tenemos para conseguir los objetivos. Hola Íñigo, buenas tardes. Miguel Ángel de Pasión por el Rayo. ¿Qué grado de preocupación hay en la plantilla y en el entrenador por los 5 puntos que tiene el equipo actualmente? Creo que obviar que tenemos 5 puntos y que igual que hay una realidad en la que hay muchas situaciones muy positivas y menos situaciones negativas, eso es una realidad. La realidad es que tenemos 5 puntos y que son muy pocos. Entonces hay que ocuparse de ello, pero creo que el camino es no mentirse, acudir a la verdad como entrenador, como jugadores, tener humildad, que la tienen, y bueno, intentar seguir mejorando, intentar seguir el nivel de excelencia del año pasado, de este año, y esperar que los resultados nos vayan dando impulso, pero no podemos excusarnos en cualquier argumentación que sabéis que me daría la razón, nos daría la razón, pero no es el camino. Bueno, el vestuario está en silencio, está tratando de digerir esta derrota, una nueva derrota, 4-6, como dices. Son verdades que no hay que pasar de largo, hay que detenerse en ellas, ver qué hicimos bien, ver qué hicimos mal y quedarnos solo en qué tenemos que mejorar y incidir de nuevo para poder progresar. Creo que no tenemos otro secreto, creo que es el formato que hemos utilizado para tener éxito y es al que debemos acudir, como dije ayer, intentando que el entrenador tenga más clarividencia para poder conseguir victorias. Lo que ocurre con Isi es muy claro, y es que el año pasado hizo un año excelente en el que le dejaban más o menos libertad para moverse por el campo, y lo que ocurre esta temporada es que
cada partido que jugamos tiene una persona que le sigue por todo el campo. Hoy era Pilicueta, no sé si se ha hecho visible para vosotros, también ha sido marcado en la segunda parte. Entonces, bueno, cuando juegas con una marca al hombre por todo el campo, quiere decir dos cosas. Una, que te va a costar encontrar espacios que antes encontrabas y por ende vas a poder brillar. Y la otra, que en el pasado lo has hecho muy bien y que ahora no quieren que entres en juego. Entonces, yo lo veo bien, lo veo entrenar muy bien. Él sabe este contexto, tiene que aceptarlo, tendremos que buscar otro tipo de soluciones para que aparezca en el juego, pero mentalmente es fuerte, es una persona muy alegre, con mucha potencia anímica y bueno, hoy lo han despedido como se merece y esperemos que podamos seguir viendo buenas versiones de Easy, a pesar de que el rival, lógicamente, lo analice e intente obstaculizarlo. A ver, de momento no. La teoría de que a los equipos modestos Europa no les viene bien no se sostiene, porque cuando hemos tenido la previa ganamos el primer partido. Entonces, de momento es favorable la teoría contraria y creo que en lo mental, en lo anímico, es bueno que hoy, después de una derrota muy difícil de digerir, que tengamos enseguida la oportunidad de volver a salir al campo y obtener una victoria que es necesaria por lo que ofrecen las victorias, que es necesaria para lo anímico y porque es necesaria para que el siguiente partido en San Sebastián vayamos con la sensación de que sabemos ganar, lo hemos hecho, pero no va a ser fácil, seguro. Además, podemos venir aquí el jueves y hablar de un empate, de una derrota o de una victoria, y como es muy largo todo, como es muy extenso, no vamos a poder mantener un discurso que yo no creo, que los jugadores no crean y que se van a hacer demasiados vaivenes. Entonces debemos agarrarnos a la idea que nos ha traído hasta aquí, debemos mejorarla y debemos insistir hasta que los resultados digan que otra vez estamos consiguiendo puntos, escalando posiciones, pasando fase de grupos, pasando rondas, etcétera. No sé lo que ha sucedido realmente y me mantengo un poco en la línea marcada desde el año pasado. Creo que cuando se produce las dos realidades, que tienes muy pocos puntos y que hay aspectos muy positivos, creo que el camino correcto es ir a los aspectos no tan buenos o negativos o que no estás haciendo bien, que además son pocos, pero son los mismos y de una manera muy, muy sólida. Es decir, cuando se cometen esos errores que los hemos cometido durante todo este inicio de temporada, nos está costando los goles. Entonces, yo la única forma que veo que las dos realidades se emparejen y vayan hacia el lado que nosotros queremos es incidir en esto, viendo muchos vídeos individuales con ellos, colectivamente, entrenándolo. Tampoco es algo que sea nuevo, es decir, son aspectos que conocemos, que hemos neutralizado en el pasado y creo que ellos lo saben. Cuando uno pierde tanto seguido, por así decirlo, lo bueno es que estás viendo de qué estás hecho y estás viendo cuáles son tus debilidades, qué cosas no haces tan bien. Entonces es mucho más fácil ponerle nombre a las cosas. Lo que es difícil es ponerle solución, porque hay veces que se solucionan estas y aparecen otras. Entonces la otra parte, que es la falta de acierto, es donde también incido mucho. No solo oye, mira, nos sucede esto porque los defensas pueden estar excepcional como hoy durante todo el partido y en una jugada aislada te hacen un gol, pero tenemos que mirarnos en otras partes no tan buenas, de tener más regularidad durante el juego, tener más consistencia todavía en el ataque, ser más dinámicos, ser más agresivos de cara a gol. Si en vez de centrar, cuando veo que no hay un pase, puedo chutar, debo chutar. No son solo aspectos defensivos los negativos, sino los que tienen que ver, a pesar de que hay muchos positivos, los que tienen que ver con la faceta ofensiva. Debemos insistir por ese lado, debemos insistir por el otro lado, y creo que finalmente, si hacemos esto de verdad, sin excusas, podremos aunar las dos realidades que me has comentado. Bueno, se debe a que Jorge, en los partidos anteriores, se ve que la rueda de prensa de ayer no la pudiste ver, ha estado lesionado con una microrotura muscular y hoy ha jugado con un nivel muy alto de poder caer lesionado, no solo para el siguiente partido, sino por una larga temporada. Entonces, él ha participado hasta que ha podido, hasta que el dolor le ha permitido,
y el entrenador debe, a pesar de que Jorge, como bien dices, puede ayudarnos mucho en ataque, cuidarlo porque el fin no justifica los medios para mí. Íñigo, al venir ahora para la sala de prensa, he visto a cientos de aficionados del Rayo haciendo cola para retirar sus abonos de la Conference de manera presencial. Imagino que no temes por el ánimo de la grada en un partido como ese tan bonito, ¿no? Bueno, no sé, parece que cada vez que me preguntáis por afición tengo la sensación de que si vuelvo a reiterar mi gratitud infinita hacia ellos, caigo en dorar la píldora, pero es que creo que es verdad. Ayer vimos colas muy grandes, hoy, a pesar de la derrota, vuelven a conectarse y ya están. Debemos aprender de ellos para entender que nosotros hemos perdido y nos cuesta digerir un par de días el dolor. Sin embargo, ellos pierden, salen afuera, hacen cola, gastan su dinero por nosotros. Bueno, todo lo que pueda decir es poco y en estos momentos que no son tan buenos como los que vivimos cuando celebramos juntos hace poco, es donde se demuestra. Entonces nosotros les tenemos que demostrar a ellos que en este momento, que ellos también están pasando negativo, estamos con ellos y el jueves estamos ya deseosos de poder brindarles una alegría debido al esfuerzo que hacen por nosotros. Pues para terminar de digerirlo, vamos con el capitán, con Óscar Valentín, y con eso cerramos el capítulo de protagonistas de este partido disputado ayer en el Estadio de Vallecas a las 2 de la tarde. Vaya horitas, la Liga sigue con las suyas. Almeida, Íñigo Pérez y ahora Óscar Valentín, le escuchamos. Sí, como has dicho tú, es una derrota de las que duelen de verdad porque ves al equipo vaciarse, ves al equipo que hace un partidazo, bajo mi punto de vista. Ves que pues eso, una falta un poco de contundencia por nuestra parte, se nos va el partido y bueno, da mucha rabia porque tú ves las estadísticas, ves el partido de nuevo y es incomprensible cómo el equipo no ha sacado nada bueno. Sí, sin duda, siempre hay que ver las cosas buenas y creo que el equipo está haciendo cosas muy, muy, muy bien. Obviamente no creo en las casualidades, habrá que corregir esos pequeños fallos que está haciendo que la balanza se nos vaya para el otro lado, pero creo que tenemos que seguir en esta línea porque creo que los resultados van a llegar. Bueno, creo, ahora lo dirá en el acta, yo le he preguntado después del partido qué le ha dicho y bueno, él ha dicho que eres un chulo. Así que bueno, no sabemos la versión de Kame, no le he preguntado tampoco, pero obviamente cuando sales al campo y te expulsan con roja directa es jodido para él, así que nada, estaremos con él. La verdad que no tengo ni idea. Ahora cuando esté en casa con calma intentaré ver esa imagen, pero no sé, que yo sepa, a mí no me ha dicho nada. Bueno, creo que es una contundencia de distintas áreas. Hoy en otras situaciones pues te pones por delante y el partido es de otra forma y bueno, sí que sabíamos que el Sevilla iba a jugar hoy a un error nuestro, a un balón parado, como vienen la mayoría de los equipos aquí a Vallecas y creo que no sé cuál es la solución, obviamente seguir trabajando y ver cómo podemos afinar de cara a gol. Sí, los entiendo porque creo que esa es la sensación que tenemos todos, sobre todo, como te he dicho antes, cuando el equipo se vacía y lo da todo, genera ocasiones, creo que se ha visto un Rayo muy, muy enérgico como siempre sacamos aquí en casa y obviamente la gente se va jodida como nos vamos nosotros, pero ya tenemos que limpiar la cabeza, resetear y de momento pensar en el partido del jueves, que es también un partido muy ilusionante. Sin ninguna duda, porque este grupo ha tenido momentos malos en otras temporadas. Creo que la clave es mantener la calma, quedan muchos puntos por delante y como te he dicho antes, creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien y tenemos que trabajar desde la calma, seguir en la línea y no despistarnos. Bueno, me estoy encontrando como siempre, que intento ayudar al equipo con los minutos que el míster decida y seguir en mi línea. Ya son muchas temporadas aquí y bueno, siempre intento aportar mi granito de arena. Sí, como he dicho antes, un partido muy ilusionante, creo que la gente lo sabe, es un partido, ver al Rayo de nuevo competir en Europa 25 años después, es un partido histórico y también es una competición que nos hace muchísima ilusión. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio.
Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo, por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues 20 minutos quedan para alcanzar las 10 de la noche, para llegar a la hora de programa, después de haber escuchado a los protagonistas, después de haber oído al capitán decir que la Conference es una competición que nos hace muchísima ilusión, ¿verdad que sí? Pues llega el momento de saludar al otro gran protagonista de este programa, que es Nacho Herrero. Nacho, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Miguel Ángel. Bienvenido un lunes más a Enclave de Franja, después de 2 derrotas y después de esos minutos finales en los que se nos han escapado los partidos, los puntos, y con la ilusión que nos queda por delante. ¿Cómo llegas tú? Bueno, en un universo normal, si es que el fútbol es algo normal, deberíamos de estar con 4 puntos más, pero es que fíjate qué cruel ha sido el fútbol con nosotros estos 4 días. Y tanto. Empezamos por la derrota contra el Atlético de Madrid, un partido en el que el equipo hizo muchísimas cosas bien, en el que se encontró con un Julián Álvarez, que su técnico le había dicho: tienes que ser protagonista, tienes que meter goles, y se puso la faena y fíjate, nos hizo 3. Sí, y la verdad es que poco que objetar a la labor del Atlético de Madrid, que hizo su partido, que buscó a sus estrellas y le fue muy bien. El Rayo, que es lo que nos toca analizar, yo creo que una primera parte bastante floja, que se salvó por ese pepinazo de Pep Chavarría, que ya forma parte de la historia de los goles del club. Y luego una segunda parte extensa que fue del Rayo, vamos, extraordinario cómo se peleó, cómo se remontó. Recuerdo que Isi tuvo un montón de oportunidades para hacer el 1-2 también. Y al final, pues la crueldad de que entre el árbitro y el talento que tiene el futbolista argentino, pues nos privaron de esos 3 puntos. Un equipo con muchos cambios en el 11 inicial, algo que no es habitual, y se lo preguntaba yo a Íñigo en la rueda de prensa, ¿verdad? Que las rotaciones no son algo que distinga a este entrenador. Sí lo hacían, por ejemplo, nuestros amigos de Vigo la semana anterior, que decían que el técnico del Celta es un entrenador que sí hace muchos cambios de semana a semana, pero Íñigo, cuando encuentra al equipo que le gusta, tira para adelante con él. Y claro, en previsión de lo que venía por delante, que era ese partido entre el Atlético de Madrid, después el Sevilla y después la Conference, pues tocaba mover un poco la coctelera y buscar un buen equipo, que lo encontró, porque el Rayo, sobre todo como bien dices, en la segunda parte estuvo a muy buen nivel. Totalmente. En las 4 primeras jornadas había repetido el 11 titular. En estas 3, Celta, Atlético de Madrid y Sevilla, ha movido mucho las posiciones. Hemos visto a Cis central, hemos visto a Cis medio campo, hemos visto a jugar a Jorge de Frutos como extremo, hemos visto jugarle también de delantero, hemos visto centro del campo con Óscar, con Unai, hemos visto a Óscar también con Pedro. Entonces, bueno, se va moviendo, va intentando mover las piezas para tener cuantos más futbolistas enchufados, por lo que tú comentas, porque jugar domingo, jueves, y fíjate qué partidos: Celta, Atlético de Madrid, Sevilla y ahora el Esquendilla, pues no es algo habitual en el Rayo. Lo mencionabas antes, partido marcado por las no expulsiones, que deberían haber sido de 2 jugadores del Atlético de Madrid, Coque y Llorente. Eso como mínimo. Hablamos de las 2 expulsiones porque fue lo que más se comentó en los medios, pero bueno, ya sabemos que en esto tenemos un bagaje complicado con el tema del VAR y tenemos por ahí a Leyen con la camiseta medio quitada en un penalti que no nos señalan, y que si hubiera sido, yo qué sé, voy a decir un escenario al azar,
en el campo del Barcelona no lo habrían pitado, como ya no nos pasó. Tenemos a Óscar Valentín también protestando un penalti, a Alemão que le pegan un toquecito por detrás cuando va a rematar solo delante del portero que le impide rematar bien. Entonces, bueno, es que ya se acaban los adjetivos para definir muchas veces arbitrajes que, oye, nosotros siempre decimos que todo el mundo se puede equivocar, pero ya cuando estás viendo una cosa, que la estás viendo no directamente sobre el campo, sino que la estás viendo calmadamente en la televisión, con imágenes repetidas y con cámaras desde 50 ángulos distintos, pues yo creo que es el momento de no callarse y entrar en acción. Que oye, que no quieren que el VAR condicione los partidos, bueno, pues vamos a quitarlo, claro, y así no condicionan los partidos. Como pasó el día del Barcelona, pues oye, que no funcione y ala, fuera. Que no funcione para nadie en ningún momento, en ninguna circunstancia, y que volvamos al fútbol del arbitraje de toda la vida. Si eso es lo que quieren, me refiero que no es lo que estoy reclamando yo, pero claro, lo que no puede ser es esto. No queremos que el VAR intervenga demasiado. Joder, es que cuando hay dos agresiones como las que vimos, pues o intervienes o no intervienes. Si decides no intervenir, tú sabrás por qué lo haces. Pero vamos, el agarrón al cuello, le decía a un compañero el otro día, digo, es que claro, la culpa es de Batalla, que le lleva el cuello a las manos de Coque, y Coque no puede hacer nada por quitarlas de ahí. O sea que estaba clara la jugada, ¿no? Sí, y el puñetazo de Pep Chavarría, pues obviamente es el jugador que se tira contra el puño de Marco Llorente, porque, bueno, pues no sé, tendrán cuentas pendientes, pero vamos, nos reímos por no llorar, porque si esto sabemos que si pasa en otro equipo, o hubiese pasado al revés, sabemos que somos portada durante 10 días de todos los telediarios a nivel nacional. Entonces, algunos estarían haciendo vídeos para su televisión, imagínate la cantidad de días hasta el siguiente partido, que ya se centrarían en el siguiente árbitro y así sucesivamente, ¿no? Sí, al final es algo que no se puede controlar, te llevas el disgusto, te llevas el berrinche, pero bueno, confiando en que no nos vuelva a pasar, porque ya no es la primera vez, ya nos ha pasado contra el Athletic Club que nos pitan un penaltito, contra el Barcelona que nos pitan otro penaltito, ahora el día del Atlético de Madrid resulta que ya los penaltitos no se pitan, entonces bueno, pues no sabe uno muy bien a qué atenerse. A lo mejor lo que tiene que hacer el Rayo es hacer una televisión como tienen otros y dedicarse a hablar lo que Íñigo no quiere hablar. Bueno, no sé yo, no tenemos ni para limpiar el estadio, imagínate para hacer una televisión, no sé yo. Qué locura la mía. Sin afición, por cierto, de manera organizada, al menos sí hubo aficionados del Rayo, evidentemente, y se les escuchó los goles y se les vio en la grada, y nuestro fotógrafo también les captó en diferentes zonas y en diferentes fases del partido, pero sin esa afición organizada, como digo, como hemos visto en otras temporadas. Sí, y a mí esto es algo que alguien me va a tener que explicar muy calmadamente y muy despacito para que yo termine de entenderlo, el por qué es necesario y un requisito de la Liga obligatorio y sin el cual no se pueden vender entradas visitantes. Es necesario separar y que haya una separación física entre la afición local y la afición visitante, y cómo es posible que después llega el partido y veas aficionados del Rayo Vallecano entre medias de aficionados del Atlético de Madrid tan ricamente, y no pasa absolutamente nada. Y así debería ser siempre, ¿eh? Y aficionados del Sevilla, no uno ni dos, más de 500 sí. entre aficionados del Rayo Vallecano. Es decir, es obligatorio y requisito de la Liga y usted no puede vender entradas visitantes si no hay una separación física. No, pues entonces no vendo entradas visitantes. Hola, muy buenas, deme 500 entradas de visitante, por favor, tome usted, aquí las tiene. Claro. ¿Alguien me tiene que explicar el sinsentido de todo esto? Mira, te voy a decir una cosa, Nacho, no tiene explicación. Ya está, o sea, es así de sencillo, no tiene explicación, no hay lógica para lo que vivimos ayer, que es un ambientazo, que es un espectáculo, que es lo que queremos ver siempre. Dos aficiones que están compartiendo el mismo espacio en el estadio sin ningún problema, fuera, sin ningún problema, y que haya alguien que diga que no se pueden vender esas entradas porque hay que tener no sé qué y no sé cuál. Bueno, pues está muy bien, y si se tiene que cumplir la ley, que se cumpla, pero lo que no puede ser es que hagas una norma, pidas que se cumpla a rajatabla y después esto sea un auténtico cachondeo, porque era la del Sevilla, pero tú imagínate que es una afición con la que no hay tanto hermanamiento, no hay tanto buen rollo, empieza a haber algún conato de lo que sea que puede pasar, y no digo en el Estadio de Vallecas, puede pasar en cualquier lado, y tenemos un lío. ¿Quién se hace responsable de eso después de tener una norma, una ley que exige que no sé qué y que no se puede? Es que esto es un cachondeo, o sea, lo que tú dices, no te lo va a explicar nadie. Ni los hermanos Marx te habrían escrito un guión más absurdo que el que estamos contando. Totalmente. Porque no tiene ni pies ni cabeza,
que no puedas vender entradas visitantes porque haga falta una separación física, pero luego resulte que la gente pueda conseguir sus entradas, porque hoy en día la venta online es la que es, y en Vallecas, que no hay venta online, pues la gente se organiza porque hay muchas peñas repartidas por todo el mundo. Claro. Ahora bien, el verdadero perjudicado en todo esto tiene nombres y apellidos. Es un grupo de animación que es de aquí de Vallecas, que es del Rayo y que suele viajar en casi todos los desplazamientos. Ya hemos visto el primer estadio donde no le han dejado viajar de manera organizada y obviamente yo creo que no lo van a hacer de manera individual, salvo que yo me equivoque, y no va a ser el único estadio. Claro. Esto va a perjudicar severamente al equipo fuera de casa, porque el ambiente que da ese grupo de animación cuando va a otros estadios es importante, es relevante, y los jugadores siempre lo dicen, que tanto ellos como cualquier otra afición que se desplaza siempre agradecen su presencia. Pero es que es así, y va a ser así, y va a seguir siendo así. La respuesta que va a recibir el Rayo cuando diga entradas de visitante, y le van a decir las mismas que nos disteis a nosotros en el partido de la primera vuelta, 0, ya está, se acabó. Oye, no tenemos entradas, lo siento, no podemos daros entradas, ni a vosotros como grupo, ni a vosotros como familia, ni a vosotros como primo hermano del vecino del quinto. Es así de duro lo que está pasando con el tema de la afición en el Estadio Vallecas y la consecuencia que va a tener a futuro. Dicho por delante queda lo que decía al principio, ambientazo ayer en el Estadio de Vallecas para ese Sevilla-Rayo, y es una maravilla ver así la grada, la verdad, mola un montón. Y decías tú que pasaría con otras aficiones no afines. Bueno, aquí ya ha venido la afición del Barcelona y ya hubo bastantes espectadores repartidos por la grada, también la del Celta, que tampoco es que se lleven extraordinariamente bien entre los dos equipos, y tampoco ha pasado absolutamente nada. Que puede llegar a pasar, que tontos hay en todos los sitios, eso lo sabemos, siempre ha pasado y siempre pasará, y yo creo que flaco favor le está haciendo tanto la Liga permitiendo este absurdo, como el Rayo Vallecano no poniendo una valla, que no sé exactamente qué coste puede llegar a tener poner una valla junto a una puerta. Me parece, estamos hablando de un absurdo. Imagínate, para un equipo de primera división que tiene no sé cuántos millones de presupuesto, que, bueno, pues un gasto altísimo, ¿eh? Yo creo que le rompe el presupuesto, me parece, de todo el año al Rayo Vallecano, hacer poner una valla y separar y hacer las cosas bien. Y ya está. Pues eso, que no tiene ni pies ni cabeza. Gran partido del Rayo. Le faltó el gol, es verdad, y le sobró ese despiste defensivo ya al final del partido, que hizo que lo que la balanza decía que tenía que ser favorable al Rayo se convirtiese de repente en favorable al Sevilla. Estás jugando en el alambre, te puede pasar, y te pasó. Sí, se cumple la máxima, varias máximas del fútbol, que si perdonas lo acabas pagando, y que lo que no hayas ganado en 88 minutos no lo pierdas en 1. Yo creo que el equipo, el resumen de esa jugada es, el equipo estaba convencidísimo de que iba a conseguir el gol, lo cual habla muy bien de la ambición y de la confianza que tiene el equipo en sí mismo, porque se ve a lo largo de los 90 minutos, bueno, quizá 45 porque la primera parte fue un poquito más tostón, pero el equipo cree en sus posibilidades, sabe que lo está haciendo bien, genera ocasiones, genera oportunidades. Hemos hecho ya internacionales a los 3 porteros, a Joan García, a Radu y a Blachodimos, pero es que no hay manera de que nos entre la pelota, y claro, luego pasa, estás arriba, te lanzan un balón largo, un cabezazo, segunda jugada, pase filtrado y gol. Y lo que decía Íñigo en la rueda de prensa, el repliegue defensivo es un cachondeo con 4 futbolistas en diferentes alturas, sin poder replegar, nadie va al corte, nadie va al jugador desmarcado. Entonces, bueno, errores a corregir. Lo decíamos esta semana en pasionporelrayo.com. Hasta ahora, contra estos mismos rivales el año pasado sumábamos 5 puntos. Contra el Sevilla en la temporada pasada sumamos 1, un empate. En esta ocasión hemos sumado 0, es decir, no estamos tan lejos de las cifras del año pasado, y lo que hay que hacer este Rayo es empezar sobre todo a dejar la portería a 0, que es el gran debe ahora mismo de este equipo, que en 7 jornadas ha encajado en los 7 partidos. Contra el Sevilla nos ha pasado lo mismo que el año pasado en Cornellá, que también estuvimos allí en ese partido con el Español, que estaba claro que el Rayo estaba atacando, iba a marcar, y se encontró con una contra y le sucedió lo mismo que ayer, una contra del Sevilla y gol, y te quedas con cara de tonto diciendo, madre mía, después de todo el esfuerzo que he hecho, después del partidazo que he hecho, y me voy de vacío. Lo que tú dices, no has sabido conservar ni siquiera el punto que no te estaba dando para 3, pero por lo menos tenías 1, y eso es un error a corregir también, claro. Sí, porque al final es 1 el día del Sevilla, son
tres que pierdes el día del Atlético de Madrid por no saber parar el partido desde el minuto 80 que mete Álvaro García el gol que le convierte en el máximo goleador en primera división del Rayo en su historia. Y esto es el gran debe de este equipo, el saber gestionar esos momentos del partido que por ambición, por confianza, se ven ahí cerca y no lo saben de momento gestionar, porque es eso. Desde el minuto 80 en el Metropolitano no se tenía que haber jugado ni un minuto más, y el día del Sevilla, pues bueno, es un 0-0, no es el resultado esperado, pero un 0-0 con las ocasiones que habías firmado, el juego que habías hecho, etcétera, etcétera, pues es otra manera de jugar, es otra manera de afrontar la semana que no con otra derrota, y me parece que es la segunda consecutiva, 6 partidos ya sin ganar, y las dudas que empiezan a florecer no solo en los aficionados, sino pues en cuerpo técnico y jugadores que se preguntan si estamos haciendo todo bien, ¿por qué no ganamos? Y además es un punto más para ti y 2 menos para ellos, que al final de la liga, con las apreturas que puedes terminar pasando, pues espero que no nos tengamos que acordar de esta tontería, entre comillas. Una pregunta, Nacho, cuando tú piensas que alguien es un chulo y sabes que no se lo debes decir, mejor no decírselo, ¿no? Bueno, en estas cosas siempre presuponemos que los árbitros tienen veracidad de palabra, y ya hemos visto cómo depende quién le diga eres un chulo, la tarjeta es amarilla o es roja. Yo personalmente a los árbitros nunca le diría nada, nunca les vas a hacer cambiar de opinión, al menos nunca desde el Rayo, desde otras camisetas probablemente sí, pero bueno, pues ya si tienes algo que decirle al árbitro, pues yo creo que es mejor quedarte a gusto y decirle algo severo, algo importante, que no decir solo esa medianía, porque al final el resultado va a ser el mismo, te van a echar, pero bueno, a mí me queda siempre el regusto de pensar que por eres un chulo te cuesta una tarjeta roja, y por soltarle un puñetazo en el pecho a tu rival no te pasa absolutamente nada, como mucho tarjeta amarilla, y desde el VAR no dicen nada. Entonces está siempre esa doble vara de medir. Yo de los árbitros prefiero siempre, si soy jugador, no hablar, que nadie diga absolutamente nada, y al fútbol, que es a lo que nos interesa. Vale, pues dejamos primer equipo de momento, femenino, filial, juvenil. Danos 3 pinceladas rápidas de esto, porque tenemos que hablar de la Conference también. Pues nada, pues filial, la verdad es que poco que decir, 5-0 en Fuenlabrada, un partido que duró 45 minutos porque el equipo andaba con pájaros en la cabeza, no sé exactamente muy bien por qué, pero no salieron a competir desde el primer minuto y se encontraron a un Fuenlabrada que no había sumado hasta ahora, muy enchufado, le fueron cayendo los goles y pudieron ser más. Un único disparo en el minuto 70, o sea que imaginaros el partido. Partido a olvidar, borrón y cuenta nueva, a todos nos pasan, todos tenemos un mal día, y lo mejor es que pase la semana y recibamos el próximo domingo a las 12 al Alcalá. Tenemos 6 puntos, los 2 partidos en casa ganados, los 2 partidos fuera de casa perdidos, y bueno, hay que mejorar las salidas y hay que seguir en esa línea en los partidos que jugamos como locales. Del femenino poco podemos decir porque el partido no se pudo ver de ninguna manera, ni a través de ningún canal ni nada. Sabemos que perdimos 2-0 con goles en la segunda mitad, y poco más podemos contar porque ya decimos que menos el resumen que ofrece la federación a través del apartado técnico no se puede decir mucho más, y es una nueva derrota para las futbolistas del Rayo femenino que no terminan de arrancar en este arranque de campeonato, un punto de estos 12 primeros en disputa. Y bueno, pues el equipo que tiene mucho que mejorar. Esta semana vamos a tener doble compromiso. Primero Copa de la Reina, miércoles a las 8 de la tarde contra el Sport Extremadura, y después el fin de semana todavía sin horario creo, o si lo deben de haber puesto lo han puesto esta misma tarde, pero presumiblemente sería el domingo. Por esa disputa del partido el miércoles. Y bueno, pues de confiar en que el equipo vaya cogiendo cada vez más confianza en el juego y nos eliminemos o nos quitemos ese San Benito de estar un poco negadas de cara a puerta. Y en cuanto al juvenil, pues salida a Badajoz, de victoria por 1-3. La verdad es que el partido estuvo muy emocionante hasta la hora de partido. El Rayo aguantó muy bien las embestidas del equipo pacense, y bueno, pues ahí tenemos a un goleador
en la figura de Ainam, que está haciendo un inicio de temporada está haciendo un inicio de temporada bestial. Creo que lleva ya 3 goles y firmó un doblete para hacer un 1-3 que permite sumar los primeros 3 puntos fuera al División de Honor, que se coloca con 6 en la clasificación, y nada, pues que jugará presumiblemente de nuevo este domingo, probablemente a las 4:30 de la tarde, contra el próximo rival aquí en la Ciudad Deportiva, en el Rayo Vallecano. Pues vamos con esto. Pues un poquito de sintonía conference, un poquito de sintonía de retransmisión y un poquito de orgullo, de esperanza, de ilusión, de ganas, de radio, de fútbol y de Europa. El jueves a las 7 menos cuarto, nosotros empezamos antes, ese Rayo Vallecano Skendia de Macedonia para estrenar la fase de grupos del Rayo Vallecano en la conference. Nacho, ¿qué ganas? Yo estoy ahora mismo como un flan ya. Bueno, 7 menos cuarto, jueves, Estadio de Vallecas. Espero que con gran ambiente. Vamos a ver cómo afecta el tema del horario. 7 menos cuarto de la tarde, con mucha gente que estará en sus trabajos y que tendrá la oportunidad de seguir el partido en directo a través de esta casa, a través de Pasión por el Rayo Radio. Gracias a Red Piso y gracias a Autoescuela Rayo, que también estarán con nosotros, claro. Sí, ha habido mucha polémica por el tema del precio de las entradas y tal. Aquí no le decimos a nadie lo que tiene que hacer. Si el que ha decidido ir al estadio, bienvenido sea, porque va a poder disfrutar de Europa 25 años después. Y el que no, por valores, por principios, por lo que sea, lo va a poder seguir aquí en Pasión por el Rayo Radio, porque para esto llevamos esperando muchos años, para acompañar al equipo en citas tan importantes como esta contra el Skendia. Por valores, por principio, también por economía, que también hay gente que evidentemente ya no llega a tanto, a lo mejor no ha llegado ni siquiera para el abono y bueno, pues nosotros desde aquí les vamos a llevar toda la emoción y la intensidad de ese partido, igual que hicimos con el playoff, con el Neman Grodno, y ahora nos toca con un equipo macedonio del que no tenemos muchas referencias, más allá de que van líderes en su liga, que han jugado Champions, que han jugado Europa League, que están jugando Conference, que tienen mucha más experiencia que nosotros en eso, pero vamos a ver qué equipo nos encontramos el jueves aquí. Sí, aquí hacerse un poco el experto y decir que tienen un extremo zurdo que es muy bueno, muy rápido y tal, dale. Estirarse un poco el rollo, porque la verdad es que es muy complicado seguir la Liga de Macedonia del Norte, y los datos que puedes ver a través de una navegación es esa. Hay que tener mucho ojo con estos equipos. Van a venir con aficionados que les van a apoyar. Esperemos que se viva un ambiente bonito y, sobre todo, que el Rayo salga al césped a comerse que salga al césped precisamente a comerse el verde, porque lo necesitamos. Necesitamos el equipo enchufado, que se pongan desde el comienzo por delante en el marcador, y desde entonces el nivel de nerviosismo y de ansiedad seguro que bajará mucho en el equipo. Bueno, pues Nacho, que ya estamos preparándonos, que ya dejamos aparcada la Liga, ya la retomaremos para el domingo contra la Real Sociedad de Anoeta. De momento, pensando ya, centrados en ese partido del jueves, 7 menos cuarto, y en Pasión por el Rayo Radio desde antes, viviendo toda la emoción desde ese estadio de Vallecas para contar, esperemos, la primera victoria, los primeros puntos para el equipo de Vallecas en su estreno en la Conference. Ganas todas las del mundo, ilusión toda la del mundo, y bueno, pues con la botella llena. Luego lo voy a comentar un poquito en la columna de opinión. Y pasión, vamos, yo creo que ya es estratosférica la pasión que le vamos a poner a la narración, al partido, a la semana, a los prolegómenos, al durante, a los goles, a todo. O sea que hemos estado muchísimos años esperando y ha llegado el momento de disfrutarlo. Pues ha sido un placer, como siempre, estar contigo este ratito hablando del pasado y también de este futuro. Lo vamos a compartir el próximo jueves juntitos ahí en una de las cabinas del Estadio de Vallecas. Ya veremos si en la número 1 o en la que nos asignen, para disfrutar de ese Rayo Skendia de la Conference. Nacho, que tengo unas ganas locas, que estoy deseando que llegue el jueves. Que gracias por estar aquí una vez más.
que nadie se lo pierda, porque con Autoescuelas Rayo y con Red Piso, la gente que siempre nos ha apoyado desde el inicio de esta andadura en la radio, esta locura que nos lleva a la Copa, nos va a llevar por Europa, vamos a estar ahí, 7 menos cuarto el jueves, una cita con Europa, que nadie se lo pierda. Y con esta sintonía ha sido un placer. Gracias, Nacho. Un abrazo para todos. Vive la emoción de la Copa Conference en Pasión por el Rayo Radio. El jueves a las 7 menos cuarto ya lo estamos comentando. Puedes seguirlo en directo con Nacho Herrero y conmigo, con Miguel Ángel Tejeda. Os esperamos aquí, como siempre. Estaremos en la previa, estaremos viendo el ambiente que hay en ese estadio de Vallecas, cómo llegáis al estadio los que vayáis a estar. Vamos a contar absolutamente todo lo que suceda en ese partido, en ese estreno del Rayo. Qué ganas tenemos de vivirlo aquí en Pasión por el Rayo Radio. Y ojo, porque ya nos hemos comprometido que vamos a cantar y vamos a contar todos los partidos de la Conference aquí en Pasión por el Rayo Radio, que nadie se lo pierda. ¿Habéis tomado nota? Que primero es con el Skendija, que también tenemos que viajar a Göteborg, que hay que viajar a Bratislava, que hay que viajar a Polonia, que tienen que venir también los polacos del Lech Poznan, que tienen que venir el equipo del Drita. Bueno, espectáculo total y absoluto aquí en Pasión por el Rayo Radio. Eso será el jueves, 7 menos cuarto arranca el partido y nosotros, como decía, seguramente una media hora antes estaremos ya en directo desde el estadio de Vallecas para contar absolutamente todo lo que suceda en ese Rayo Skendija de Macedonia. Y esta es la sintonía que nos va a acompañar, que ya nos acompañó en el partido del playoff con el Neman Grodno y que nos va a acompañar durante toda la trayectoria, esperemos que hasta la final, ¿por qué no?, de esta conference en Pasión por el Rayo Radio. Os esperamos. Siete minutos por encima de las 10 de la noche, seguimos en directo, seguimos en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio, con el programa de hoy. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si pensamos en los 5 puntos que tiene el Rayo después de 21 disputados, o si nos quedamos con que todavía no ha ganado ningún partido de local, costará llenarlo. Si criticamos a este o aquel jugador porque no marca goles, porque no está fino o porque se le nota descentrado, costará llenarlo. Si cada uno no cumple su papel desde el entrenador hasta el último de vosotros y nosotros, costará mucho más llenarlo. Pero si analizamos fríamente lo que ha pasado, creo que hay 1000 razones para verlo lleno. Que nadie olvide el penalti inventado de Pep a Lamine Yamal, o el penaltito que le pitaron a Gumbau en la Catedral. Que nadie olvide que el Atlético de Madrid se debería haber quedado con 9 y que el Rayo en todos los partidos, en todos, ha competido de tú a tú contra cualquier rival.
Lo del Metropolitano del miércoles dejó patente el potencial del Atlético de Madrid y el del Rayo. Los rojiblancos, con apenas 2 jugadores en su mejor nivel, sentenciaron a un Rayo que hizo todo lo posible y más por ganar. Remontó en 1-0, se puso 1-2, pasó lo que pasó y terminó perdiendo 3-2. Nada que objetar a la imagen del equipo. Y lo de ayer fue otra historia con el mismo cruel final. Que el Sevilla perdiera tiempo desde el minuto 1 hasta el 90 y que todo el fútbol que hubo en Vallecas lo crease el Rayo, resume lo vivido. Baño táctico, técnico, de intensidad, de ocasiones, dominio y control de la situación. Pero si no marcas, se puede cumplir una de las máximas del fútbol, y ayer se cumplió. Ser mejor que el rival no te garantiza la victoria. El Sevilla, siendo tremendamente inferior al Rayo, sumó 3 puntos, como para no celebrarlo. Yo veo la botella medio llena hoy lunes. La veré casi llena el martes, llena hasta el límite el miércoles y a rebosar el jueves, porque el jueves el Rayo juega en Europa, porque el jueves llega la Conference y Vallecas debe ser una caldera, una olla a presión. Hemos esperado 25 años, nada más y nada menos, 25 años para vivir esto. De momento tenemos 3 oportunidades para disfrutar de la Conference. Hagámoslo. Y que esa botella esté llena y no medio vacía. Vallecas se merece disfrutar de Europa aparcando las miserias de una liga en la que los puntos no reflejan el trabajo realizado. El jueves nos toca disfrutar de lo lindo. ¿Quieres vender, comprar o alquilar en Vallecas? En Red Piso lo hacemos posible. Visítanos en nuestras oficinas de Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez La Gavia. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, valoración gratuita de tu vivienda y financiación a tu medida. Red Piso patrocina la retransmisión de los partidos del Rayo Vallecano en la Conference League aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Con Red Piso, tu casa más cerca de lo que imaginas. Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez La Gavia. Siempre con el Rayo, siempre con Pasión por el Rayo Radio. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues, ¿qué os parece si en el tramo final de nuestro programa, como siempre, vamos con los números, con los resultados, con las clasificaciones, con todo lo que ha pasado este fin de semana, empezando por la primera división y la jornada 6 que se disputó entre semana con estos marcadores: Celta 1, Betis 1, Español 2, Valencia 2, Athletic 1, Girona 1, Sevilla 1, Villarreal 2, Levante 1, Real Madrid 4, Getafe 1, Deportivo Alavés 1, Real Sociedad 1, Mallorca 0, Atlético 3, Rayo Vallecano 2, Osasuna 1, Elche 1 y Oviedo 1, Barcelona 3. Y ya el fin de semana, la jornada 7, Girona 0, Español 0, Getafe 1, Levante 1, Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2, Mallorca 1, Deportivo Alavés 0, Villarreal 1, Athletic 0, Rayo Vallecano 0, Sevilla 1, Elche 2, Celta 1, Barcelona 2, Real Sociedad 1 y Betis 2, Osasuna 0. Y con estos resultados, la clasificación encabezada ahora por el Barcelona con 19, el Real Madrid es segundo con 18, Villarreal tiene 16 en el tercer lugar, cuarto el sorprendente Elche con 13 y con 12 encontramos Atlético de Madrid, a Betis y a Español. Hay que bajar hasta el puesto 15 para encontrar al Rayo, 5 puntos empatado con Levante, Celta, Real Sociedad y Mallorca. Zona calentita ya, ahí abajo el Rayo, pero con buenas sensaciones. Vamos a pensar en eso. Y la próxima jornada, la 8, Osasuna Getafe, Real Oviedo Levante, Girona Valencia, Athletic Mallorca, Real Madrid Villarreal, Deportivo Alavés Elche, Sevilla Barcelona, Real Sociedad Rayo Vallecano. El domingo a las 6:30 de la tarde en Anoeta, Español Betis y Celta Atlético de Madrid. Vamos con la segunda ref masculina, jornada 4, Real Madrid C 0, Ilicitano 1, Socuéllamos 1, Orihuela 2, Alcalá 1, Getafe B 1, Intercity 3, Las Palmas Atlético 2, Fuenlabrada 5, Rayo Vallecano B 0, Tenerife B 1, Conquense 1, Navalcarnero 1, Quintanar del Rey 0, Coria 5, Colonia Moscardó 0 y Rayo Majadahonda 2, Sanse 1.
Aquí la clasificación encabezada por el Tenerife B con 10 puntos, seguido por el Sanse con 9, Intercity tiene 8, Rayo Majadahonda, Getafe B y Orihuela tienen 7, décimo el Rayo Vallecano B con 6. Y la próxima jornada, Moscardó Sanse, Ilicitano Navalcarnero, Orihuela Tenerife B, Getafe B Majadahonda, Rayo Vallecano B Alcalá, vaya partidazo, Intercity Socuéllamos, Las Palmas Atlético Fuenlabrada, Conquense Real Madrid C y Quintanar del Rey Coria. Momento ahora para las chicas, para la segunda red femenina, la jornada 4 con estos marcadores. Dinamo Guadalajara 2, Fundación Rayo Vallecano 0, Dinamo Guadalajara 2, Rayo Vallecano Femenino 0, Real Unión de Tenerife 3, Huesca 1, Baleares 2, Argual 1, Elche 4, AEM 0, Zaragoza 3, Fútbol Ellas Torrejón 0, Samper 0, Ona San Adrià 2 y Español B 1, Levante B 2. En la clasificación Zaragoza líder con 12 puntos, a continuación Elche y Unión Tenerife con 10 y penúltimo el Rayo Femenino con 1 punto. Y así llegamos a la jornada 5 con estos enfrentamientos: Unión de Tenerife Baleares, AEM Rayo Vallecano Femenino, Levante B Zaragoza, Ona Sant Adrià Dinamo Guadalajara, Huesca Argual, Futbolellas Torrejón Elche y Español B Samper. Y me empeño en seguir diciendo Rayo Vallecano Femenino. Insisto. Pasamos a la división de honor juvenil, jornada 3, Valladolid 1, Burgos 0, Real Madrid 2, Unionistas de Salamanca 1, Leganés 1, Atlético de Madrid 0, Ciudad de Alcobendas 3, Diocesano 1, Getafe 0, Unión Adarve 0, Villanovense 1, Tribal 1, Badajoz 1, Rayo Vallecano 3 y Sporting Hortaleza 3, Las Rozas 2. En la clasificación el Real Madrid líder con 9, a continuación Alcobendas, Adarve y Getafe que tienen 7, quinto es el Rayo con 6 puntos, empatado con Leganés y con Sporting Hortaleza, que será el próximo rival. Otro partidazo también para los juveniles. Y la próxima jornada, Las Rozas Leganés, Rayo Vallecano Sporting Hortaleza, Tribal Getafe, Adarve Ciudad Alcobendas, Atlético de Madrid Villanovense, Burgos Badajoz, Unionistas de Salamanca Real Valladolid y Diocesano Real Madrid. Y cuando pasan 17 minutos de las 10 en punto de la noche, en directo, en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio, llega el momento de esto. El show en Clave de Franja te espera ya. Pues lunes noche y se acaba el show. En Clave de Franja finaliza en este momento. Podéis escuchar el programa las veces que queráis en los podcasts. Lo vamos a tener en los próximos minutos en cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes, como siempre, para que podáis escuchar todo lo que hemos contado desde las 9 en punto de la noche hasta ahora en este programa, en el que hemos escuchado a los protagonistas, primero a Íñigo Pérez en el partido contra el Atlético de Madrid y después al propio Íñigo, a Almeida, entrenador del Sevilla, preguntas de Pasión por el Rayo, y también a Óscar Valentín, el capitán, que tiene ilusión por lo que pueda pasar el jueves después de ver que el equipo había hecho muy buen partido ante el Sevilla sin el resultado. Un programa en el que hemos tenido nuestra columna de opinión con ese vaso o con esa botella, como queráis, medio llena. Espero que el jueves llena hasta arriba de ilusión, de ganas por ver al equipo de Vallecas, al Rayo Vallecano, de nuevo competir en Europa. Y los que no podáis verlo, los que no podáis acudir al estadio, lo podréis seguir aquí en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio. ¡Qué ganas tenemos! La afición siempre presente está.
Lo hemos analizado absolutamente todo, como de costumbre, con Nacho Herrero, y hemos cerrado con los resultados y las clasificaciones de la jornada en Primera División, en la segunda ref masculina, con ese Rayo B que se llevó una goleada en su visita a Fuenlabrada. También el femenino, que sigue sin levantar cabeza y después de 4 jornadas está penúltimo en la clasificación. Esperemos que las chicas también remonten el vuelo. Y por último, el juvenil, que fue el único que nos dio una alegría este fin de semana. Por mi parte nada más, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, ha sido un placer, gracias por estar ahí. El jueves nos encontramos desde el Estadio de Vallecas para vivir en directo, gracias a Red Piso, en las oficinas de Vallecas, en Palomeras, en Villa de Vallecas y en Sánchez La Gavia, y gracias también a Autoescuela Rayo, que nos van a acompañar en estos viajes por Europa. Os espero el jueves, gracias por estar ahí, cuidaros ahí fuera. Buenas noches.